Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí para este nuevo servicio de la tarde y que podamos continuar en adoración, en alabanza, en este día del Señor. Así que vamos a continuar nuestro tema de esta mañana. Esta mañana estuvimos hablando sobre el tema da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hablábamos esta mañana, o citábamos, la cita es Mateo 22, 20 y 21 leíamos, cuando la ocasión cuando los fariseos se dispusieron a buscar la manera de atrapar a Cristo en alguna palabra para acusarle. Así es que ellos le enviaron los discípulos y conjuntamente con los herodianos para preguntarle o hacerle la pregunta si era lícito dar tributo a César o no. Y cuando ellos vinieron, que le hicieron la pregunta, pues el Señor le dijo que le mostraran una moneda. Y la moneda le mostraron un denario, y el Señor le preguntó, ¿de quién es esta inscripción? Y esta imagen, la inscripción de la moneda. Y ellos le dijeron, de César. El Señor le dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que partiendo como base de este pasaje, comenzamos a hablar acerca de lo que tenemos que dar a Dios. Decíamos que lo que hay que dar a César es el impuesto, los tributos le corresponden a César, la administración de los recursos del Estado, de la nación o del imperio, le corresponde a César cierta obediencia, cierta honra como autoridad, pero ¿qué corresponde dar a Dios? Pues decíamos que corresponde dar a Dios fe, confianza en su Hijo Jesucristo para salvación, para vivir la vida cristiana. Corresponde a Dios amarle con un amor supremo y preferencial, una obediencia perfecta y preferencial, un reconocimiento real de lo que es Él y lo que le pertenece a Él. Y a Él le corresponde toda la gloria y toda la honra. Así que pensando en eso, pues hablamos de varios puntos, y esto pensando en el hecho de que en la actualidad, por el problema que estamos confrontando con el coronavirus, pues la gente está pensando en muchas cosas que se dicen, las consecuencias de todo esto y posibles decisiones que los líderes o de las grandes potencias tengan que tomar. Pero la gente está pensando en el hombre, está pensando en la maldad del hombre, está pensando en el poder del hombre, está pensando en lo que el hombre puede hacer en contra de la humanidad, en contra de su país, en contra de las demás naciones. La gente está centrada en esto y esto causa temor, miedo, nos horroriza. Si el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, y ciertamente el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, pero nos olvidamos de quién es Dios, ¿verdad? Y el reconocer lo que Dios como Dios, pues su autoridad, su poder, sus atributos. Y esta mañana hablábamos acerca de el primer atributo, cualidad que debemos reconocer en Dios. Y es que de Dios es el poder. Citábamos el Salmo 62, 11, que dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. En segundo lugar, hablábamos acerca de la salvación que corresponde a Dios. La salvación le corresponde a Dios. Citábamos el pasaje de Jonás 2:9, cuando Jonás dijo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí.
la salvación es de Jehová. Así que la salvación es de Jehová. La palabra salvación decíamos que significa básicamente liberación y tiene otras connotaciones o significados como auxilio, victoria, prosperidad, salvador, salvar, triunfo. Todo esto significa la palabra salvación. Y nosotros la utilizamos, o en la Biblia se usa no solo para la salvación del alma, del pecado, del poder del pecado, pero también para ser librado de males, de una enfermedad, de la muerte, de peligros. Pues se usa en varios sentidos la palabra salvación, pero en cada uno de estos sentidos le corresponde a Dios. Dios es quien salva. Dios utiliza al hombre como un medio, como un instrumento para lograr su propósito, su plano, o para ayudar, para salvar o librar a alguien de un mal, de una enfermedad. Pero la salvación viene de Dios. Entonces, es interesante que usted y yo entendamos, estemos seguros de que el poder es de Dios. Y Dios da poder a los hombres, a Satanás. Satanás y el hombre no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Igualmente la salvación viene de Dios. Hablábamos o citábamos en las Escrituras de muchos casos cuando Dios salvó al hombre, a familias, a naciones, a pueblos, libró o obró también en consecuencia, ¿verdad?, de su pecado, obró contra esos pueblos. Así que vimos en primer lugar que el poder es de Dios. En segundo lugar, la salvación es de Dios. Pues vamos a ver en tercer lugar otro atributo, cualidad del Señor que menciona la Escritura, y es Proverbios 16:1. Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Note, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aquí vemos que de Dios es la decisión final de lo que el hombre planea hacer. Muy importante esto. La Escritura nos muestra que lo que el hombre piensa, planea o piensa hacer, pues no está ajeno de Dios, del conocimiento de Dios, del control de Dios. El hombre planea, piensa su camino, decide emprender acciones, ir aquí, ir allá, pero es de Dios el aprobarlo, el permitir su ejecución. Y esa ejecución puede ser que Dios prospere esa decisión o también la convierta en un fracaso. O también no permita que el hombre ejecute una acción que piensa hacer. De manera que también la Escritura nos muestra de que el hombre, ¿verdad?, no puede hacer nada si Dios no lo permite. Y esta Escritura nos muestra bien claro acerca de que aunque el hombre piensa, el hombre decide hacer, sin embargo Dios aprueba, Dios permite según su voluntad, según su gloria o para su gloria o para su honra, Dios puede permitir que el hombre realice obras que piensa hacer. Notemos algunos pasajes de la Escritura. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Note, el hombre puede pensar que su camino, su accionar, o lo que hace es limpio, que es correcto, que está bien. Pero Dios dice, pesa los espíritus. Dios conoce la intención, los motivos que el hombre tiene para su accionar, para sus decisiones. Dios evalúa, Dios pondera, Dios considera el pensamiento
verá las decisiones del hombre. Dios sabe lo que el hombre va a hacer. Ahí mismo en el capítulo 16, 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y esto es aplicable, por ejemplo, al creyente, cuando el creyente está tomando en cuenta a Dios para su accionar, está tomando en cuenta a Dios para hacer algo y pide oración a Dios, y puede ser que la decisión nuestra como creyente no sea la mejor, pero Dios puede enderezar, Dios puede guiar esos pasos, Dios puede guiar esas decisiones. Como dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, porque Dios conoce los pensamientos del hombre, las decisiones del hombre. Dios conoce todo en la mente, en el corazón del hombre. Proverbio 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Note, muchos pensamientos, el hombre piensa mucho. ¿Y cuántos pensamientos hay en el mundo, verdad, de los hombres? Y sabemos que el hombre piensa mal, que al corazón llegan mal los pensamientos, que el hombre planifica muchas cosas malas, tantas cosas malas que se hacen en el mundo. Pues Dios conoce cada accionar, cada decisión que el hombre. Ahora, el consejo de Dios va a prevalecer contra el accionar del hombre, contra las decisiones del hombre. De manera que Dios controla, Dios conoce, Dios la decisión final de los proyectos del hombre, pues Dios verá a prueba, Dios decide sobre las decisiones del hombre. Y podemos pensar, por ejemplo, en este caso, se dice si este virus fue creado verá, con propósito propio del hombre, pero Dios no es ajeno a esas decisiones. Lo que el hombre planea, lo que el hombre decide hacer, pues Dios conoce y Dios puede aprobar, Dios puede desaprobar, Dios puede permitir que eso se ejecute según su voluntad, según lo que Dios quiera hacer. Nuevamente le cito el caso de lo que decidieron, ¿verdad? En aquella ocasión, los nazis, ¿verdad? Esta nación, ¿verdad? En contra de los judíos, el holocausto judío, y eso no estaba ajeno al conocimiento de Dios. Fue algo difícil de aceptar, ¿verdad? Esas acciones criminales, pero eso no estaba ajeno a la voluntad de Dios. Y tenemos que entender desde el punto de vista teológico de las Escrituras que Dios no estaba ajeno y que Dios permitió ese accionar del hombre malvado, ¿verdad? Así que de Dios es la decisión final de lo que el hombre planea hacer. Como dice nuevamente Proverbio 16, 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Note también Proverbio 15:3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios conoce o ve a todos los hombres. Dios ve a los malos, Dios ve a los buenos. Dios ve el pensamiento de los hombres, lo que planifican, lo que deciden. Igualmente Dios conoce los pensamientos de los buenos o de aquellos que le aman o de aquellos que le sirven y piensan hacer lo bueno. Dice la Escritura en el primer libro de Crónicas 28:9, dice: Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Entiende todo intento de los pensamientos. De manera que, amado hermano, mi amigo que me escucha, Dios no está ajeno de todo lo que el hombre pueda pensar, decidir. Y Dios va a aprobar, desaprobar o impedir el accionar del hombre. Y ciertamente hay muchas cosas que nos resultan difíciles entender o aceptar, pero debemos sí entender teológicamente de que no está ajeno de Dios las decisiones, el accionar del hombre. Cristiano, no cristiano, justo, no justo. Todos los hombres pues están ante la presencia de Dios. De manera que de Dios es el poder, de Dios es la salvación, el librar, ayudar, el auxiliar, el proteger. De Dios es la decisión final de lo que el hombre planea hacer. Por último, miremos a Proverbio 21:31. Dice este pasaje: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Otro concepto importante aquí, relacionado con el anterior, es el hecho de que de Dios es el dar la victoria final. De Dios es el dar la victoria final. La victoria final de un ejército, o que un ejército puede tener en una guerra, en una batalla, depende de Jehová. La victoria final, verá, en cualquier proyecto, plan de una nación, de un equipo o algo personal, la prosperidad, la victoria final depende de Dios. Depende de Dios. Y la Biblia nos enseña acerca de ese concepto, de esa verdad, de que Dios es el que da la victoria final. Dios es el que permite que los hombres puedan realizar proyectos, le pueda ir bien o le pueda ir mal. De Dios depende el triunfo, la victoria de cada proyecto que se emprende. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Y también es otro hecho que quizá hayan grupos con teologías diferentes y que puedan atribuir a otros o a Satanás estos eventos, pero la enseñanza de las Escrituras nos muestra claramente acerca de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la salvación que es de Dios, de que Él conoce las decisiones del hombre, lo que el hombre planea hacer, y de Él depende que el hombre pueda ejecutar planes o que le pueda ir bien. En la Escritura vemos, por ejemplo, el caso del plan que tuvo Herodes de matar a Jesús, pero no pudo matar porque no era la voluntad de Dios. Y así vemos otras decisiones del hombre, inclinaciones del hombre de hacer cosas o mal contra alguien, y vemos fracaso, como también vemos que han prosperado, aparentemente han prosperado o han logrado su propósito, pero siempre según los designios de Dios. Es el caso de la esclavitud de Israel, o el hecho de que Israel el reino del norte fue tomado cautivo por los asirios, y luego el reino del sur fue tomado cautivo por los caldeos. Dios permitió que esas naciones
ese proyecto de invadir a esta nación de Israel o a estos reinos de Israel prosperaron. Y prosperaron, pero la misma Escritura muestra y le habla a Israel de que Dios iba también luego a juzgar esas naciones. De modo que todo eso nos enseña acerca de estas verdades, de que la decisión final en lo que el hombre hace es aprobado por Dios. Igualmente la victoria que alguien pueda tener en un proyecto, en una guerra, en un juicio, pues va a depender de Dios, de la verdad de Dios. Le decía acerca de Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Así inclinó Jehová el corazón del rey Acab, para que cayera en la batalla contra los sirios. En el primer libro de Reyes, 22:20 en adelante, allí vemos esta historia. Y este rey Acab, pues era malo, idólatra, era un rey que no había seguido, era rey en el reino del norte. Y él quería ir a una guerra, a participar en una guerra, y inclusive invitó a rey Josafat para que le ayudara en esta batalla contra los sirios. Y el Señor, dice la Escritura allí, que quiso ver cómo o quién podía guiar o conducir a este rey para que fuera a la batalla. Y un espíritu dice que salió y estuvo dispuesto para ejecutar esta obra. Así es que el Señor le preguntó cómo lo haría y entonces luego le dio el permiso a este espíritu para que procediera. Y así fue, los profetas que estaban de parte de acá, pues le profetizaron una cosa, o que fuera la batalla. Este rey tomó decisión, o la decisión de vestirse no con su vestimenta real, sino vestirse de otra ropa, una manera de engañar, o que los sirios no conocieran o no le conocieran. El rey de Judá, Josafat, sí participó como rey. Así que en la batalla, cuando los sirios atacaron y que vieron al rey, a Josafat, pensaron que era el rey de Israel, pero se dieron cuenta que no era el rey de Israel. Así que se apartaron de él. Pero estaban buscando, mirando a ver dónde estaba el rey de Israel o acá. Así que un soldado decidió tirar una flecha a la aventura. Y sabe, esta flecha la tiró a la aventura al aire, y esta flecha fue directamente y se le clavó al rey Acab. Y esta herida pues hizo que botara mucha sangre, se desangrara, y luego que él dijera que lo sacaran de la batalla, pero murió aquel día, como también un profeta de Dios le había profetizado. De manera que note, la victoria final la da Dios. Acá estaba en contra de Dios, su accionar era en contra de Dios, y quería participar de esta guerra, pero Dios tenía determinado derrotarlo, o que fuera derrotado. Él quiso evadir la derrota o que tener encuentro con el ejército de los sirios, pero note cómo Dios usó una flecha a la aventura y que cayera y hiriera precisamente al rey Acab. Otra escritura que vemos en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas 16:9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y este versículo no se detiene ahí, sino que sigue diciendo: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
Estas fueron palabras del vidente Hanani a Asa, rey de Judá. Asa fue uno de los reyes piadosos. Fue uno de los reyes piadosos del reino del sur de Judá, pero hizo una alianza. En esta oportunidad, el rey Asa hizo alianza con el rey de Siria para que deshaciera la alianza que tenía con el rey de Israel y se pusiera de su parte. Y sí, el rey de Siria estuvo de acuerdo en hacer esto, en aliarse más bien con él, y atacó a Israel, y el rey Asa logró su propósito, pero Dios le mandó a este profeta, a este vidente o profeta, y le dijo estas palabras: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y luego dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Note, Dios conoce los ojos de él, como veíamos también otro pasaje, atalayan toda la tierra. Ven el corazón del hombre, ven la perfección del hombre, ven el propósito correcto del hombre, pero también ven su mal propósito, los malos proyectos, los malos pensamientos, los malos propósitos. Dios conoce todo. Así que Dios conoció la actitud, el propósito de este rey, o lo que él hizo, ¿verdad? Y le amonestó por esto, porque realmente Dios es el que en cada batalla, en cada proyecto, es el que puede aprobar, desaprobar, o puede darnos la victoria final. Aquí le advierte acerca de guerra que iba a tener, dificultades que iba a tener, porque Dios es que da la victoria. De Dios es el dar la victoria final, o el prosperarnos en un accionar, en un proyecto, en un trabajo que emprendemos. El que prosperemos, el que nos vaya bien y que logremos alcanzar lo deseado, va a depender de la gracia de Dios. De manera que es importante que nosotros pensemos en cada una de esas cualidades, de esos atributos de Dios, porque eso nos puede dar paz, eso nos puede dar quietud, eso nos puede ayudar a confiar en el Señor, precisamente en estos días de pruebas, de tribulación, de amenaza, de una enfermedad. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos nosotros reconociendo, dando a Dios y reconociendo en Dios esas cualidades, esos atributos. De Dios es el poder, Salmo 62, 11. De Dios es el salvar, la salvación, Jonás 2, 9. Y recuerden, no solamente la salvación en el sentido del pecado o espiritualmente el alma, librarnos de la pena del pecado, del poder del pecado, pero el librarnos de enfermedades, de peste, de cualquier adversidad. Y pienso en el Salmo 91. Este salmo, pues, lo que dice allí de las promesas que da Dios es precisamente para aquellos que confían en Él, que creen en Él. También es de Dios la decisión última del hombre. Proverbio 16, 1. Es de Dios el dar la victoria final. Proverbios 21, 31. De manera que esto es importante, hermano. Es importante que usted y yo podamos reconocer en Dios estos atributos, estas cualidades. Debemos darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Debemos dar a César lo que es de César. Ciertamente el hombre es malo, es pecador,
todos somos pecadores y las autoridades, los que están en eminencia, los que tienen cierta preparación académica o que conocen cómo trabajar en ciertas áreas, tienen facilidades de hacer, decidir, pero no debemos olvidarnos de que por encima del hombre, por encima de Satanás, está Dios, con un poder sobre ellos, con una salvación sobre ellos, con la decisión última de las decisiones del hombre y con la victoria final que el hombre pueda tener. Estas cualidades, estos atributos pertenecen a Dios y debemos creerle a Dios, debemos confiar en nuestro Señor como un Dios todopoderoso, un Dios salvador, un Dios que conoce las decisiones y aprueba y desaprueba, y es quien da la victoria. Dios le bendiga en esta tarde y que estas palabras, estas enseñanzas puedan ser de bendición a su vida, para seguir confiando en estos días de depresión por el peligro, la amenaza de esta enfermedad, de esta pandemia. El Señor le bendiga y le guarde